Bueno, desde que nosotros tenemos una lucha por la libertad sindical en Costa Rica, porque aquí en Costa Rica hay una política institucionalizada de no permitir los sindicatos en las plantaciones bananeras, hemos logrado, digamos, a través de muchos años, dar a conocer esta situación principalmente en Europa, donde se consume mucho banano y piña en Costa Rica, y en Estados Unidos sobre esta situación, y hemos logrado hacer algunas alianzas, algunos amigos, sindicatos importantes, principalmente en Gran Bretaña, y ONGs, tanto en Gran Bretaña como en Francia, Alemania, los cuales ellos han logrado entender y han logrado venir aquí a Costa Rica a conocer de viva voz de los trabajadores de la persecución sindical que hay acá en Costa Rica en las plantaciones y las malas condiciones sociolaborales que hay en las plantaciones. Ellos nos han hecho, por decirlo así, el honor de venir aquí a conocer eso, ellos de los trabajadores, y han hecho alianzas importantes y presionado ante los consumidores en Europa y las organizaciones de sindicatos, gobiernos, supermercados, para que aquí en Costa Rica haya más respeto a los derechos laborales, para que las piñas y bananos que se producen aquí en Costa Rica se produzcan con justicia. Y entonces ellos, al igual que nosotros los sindicatos CITRAP, hemos cifrado muchas esperanzas en la reforma procesal laboral. Ellos han estado en algún momento incluso interviniendo ante el gobierno de Costa Rica a través de documentos, pidiéndole al gobierno que cumpla con los compromisos, incluso en la OIT, de aprobar la reforma procesal laboral que trae, digámoslo así, algún tipo de beneficio en materia de libertad sindical, los procesos con esa reforma, los procesos laborales que aquí en los tribunales o en los juzgados duran hasta 7, 8 años, con la reforma pues se crean procesos más expeditos. También la creación de la defensa pública para los trabajadores que tienen pocos recursos y no tienen acceso a un abogado, puedan a través de esta defensa pública accesar a un abogado. Y también el tema de la discriminación y los fueros sindicales, todo eso conjunto, la reforma trae una serie de beneficios, y estos compañeros en Europa pues están ellos pensando, están esperando que este gobierno, al igual que los trabajadores aquí en Costa Rica, estamos esperando que este gobierno cumpla su palabra de levantarle el veto a la reforma. Entonces ellos están esperando, porque si no posiblemente estaríamos comunicándolos para ver si hacemos algún tipo de, no de campaña para en contra de la producción bananera costarricense, pero sí informando que aquí pues el propio gobierno no cumple con las promesas y los compromisos que adquirió, no solamente con algunos sindicatos, sino con los trabajadores e incluso con otros partidos políticos que han llegado a algún tipo de alianza, y que este gobierno pues no ha cumplido. Don Didier, para ustedes como trabajadores de la agroindustria costarricense, ¿cuál es la importancia de que se le quite el veto y se apruebe la reforma procesal laboral? Claro, porque si la reforma pasa, bueno, para nosotros obviamente las generaciones vigentes en las plantaciones, los sindicatos y trabajadores, sería la reforma más importante desde que se aprobaron prácticamente las garantías sociales. Y obviamente la importancia más grande, como decía anteriormente, es que en este momento a un trabajador de una plantación bananera lo despiden por persecución sindical o por cualquier otra causa de discriminación. Un proceso de esos en los tribunales dura hasta 7 años. Las empresas se atienen a esa situación porque saben que esos procesos muchos trabajadores incluso ni los siguen, porque algunos de ellos, Costa Rica tenemos una situación en las plantaciones que muchos trabajadores son trabajadores del sector del lado panameño, en el sector sur del Caribe, en la zona norte de Costa Rica, del lado de Nicaragua, y también en todo lo que es el Caribe. Muchos trabajadores nicaragüenses que cuando tienen un problema de eso, lo que hacen es que se van para Nicaragua, van a esperar 6 años para que un proceso judicial se falle, en contra o a favor, pero
se falle. Con la reforma esto se resuelve bastante, porque los procesos son más expeditos, son más rápidos y también hay una serie de protección para la discriminación contra los trabajadores sindicalizados y otro tipo de discriminación. Entonces decía también que se crea la defensa pública. Un trabajador no tiene acceso a pagar un abogado si no está sindicalizado y el sindicato no tiene las posibilidades incluso de proveerle un abogado, el trabajador se queda en un estado de indefensión. Con la reforma se crea la defensa pública y muchos trabajadores pues podrían ir a utilizar los servicios de los abogados de la Defensoría Pública. Entonces para nosotros son de las cosas más importantes de la reforma, que puede ayudar al tema de la libertad sindical y que es un tema, que es una lucha que tenemos nosotros durante varios años y que todavía pues se sigue dando persecución, se siguen dando despidos. Por ejemplo, en el sindicato CITRAP en estos días nos han despedido alrededor de 25 o 30 trabajadores, que la empresa busca formas, se las ingenia para justificar alguna reducción de personal, también se las ingenia, a veces cambian de empresa, digamos, una empresa le vende a otra, entonces la empresa que llega no quiere contratar a la gente sindicalizada y entonces las empresas saben que estos procesos, en caso de que el sindicato y los trabajadores vayan a los tribunales, duran un montón de años y ahí pues entonces la libertad sindical es casi imposible ejercerla, ¿verdad? Lidia, coméntenos un poco cuál es la situación en las agroindustrias con respecto a la libertad sindical. ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes sufren allá en estas fincas piñeras, bananeras, entre otras? Bueno, la problemática en las plantaciones sobre la libertad sindical es algo que se practica en Costa Rica, una política de no permitir la organización sindical en las plantaciones durante muchos años. Se despide mucho a trabajadores por el hecho de ser sindicalizados, se discrimina, se aísla de los trabajadores de otros trabajadores, se les amenaza con el cierre de la plantación, con no darle trabajo a la familia, se amenaza a los trabajadores con la lista negra, se utiliza otro tipo de representación laboral en detrimento de los sindicatos. Ese tipo de representación laboral son organizaciones, bueno, no son organizaciones, sino son grupitos de hecho, porque la OIT ni lo reconoce, que más bien son utilizados en su mayoría para desregular o eliminar conquistas importantes que en el pasado los sindicatos lograron. En fin, es una situación muy difícil. El Ministerio de Trabajo en muchos casos hasta hoy es inoperante, es cómplice por omisión. El Ministerio de Trabajo no tiene condiciones, no tiene poder político para hacer que las empresas respeten los derechos laborales y por ende la libertad sindical. Entonces es una situación durísima, muy complicada para los trabajadores. Los tribunales son completamente lentos, son muy lentos, muy extensos los procesos. Entonces es una situación muy difícil en las plantaciones y es la lucha que mantenemos día a día. Al estar los trabajadores desprotegidos, sin un sindicato fortalecido, pues a la empresa le queda el camino libre para imponer las condiciones laborales, jornadas de trabajo extensas, excesivas, de 12, 14, 15 horas. El tema del salario, ¿cómo es? ¿El salario mínimo En muchas respeta? Plantaciones no se paga ni el salario mínimo con relación a las horas trabajadas. Son muchas empresas que pagan un salario inferior al mínimo porque, como le digo, no existe un sindicato fortalecido que de alguna manera interceda. Obviamente el sindicato CITRAP intercede por sus afiliados y en algunos casos pues se resuelven cosas importantes, pero la gran mayoría de los trabajadores no están organizados. Entonces las empresas aprovechan esta situación para no pagar el salario mínimo. La exposición a los agroquímicos, la exposición al sol, el agua, genera grandes problemas en la salud de los trabajadores y obviamente hay un problema serio y la mala atención en la Caja del Seguro Social, o no reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Seguros a veces a estos problemas de salud.
En fin, es una situación muy lamentable y muy complicada. Don Didier, usted menciona la situación de jornadas laborales extensas. ¿De cuántas horas estamos hablando? Y en una visita que yo hice a la zona, hay algunas personas que incluso se les paga con fichas, ¿es así? No, o sea, fichas, lo que pasa es que muchos trabajadores sacan su diario, su alimentación en un negocio de la misma compañía, que está en la misma compañía, y ahí se le manda a rebajar a través de la asociación solidarista, y muchas veces al trabajador no le viene ni salario, le viene la boleta de pago en blanco. Por lo bajo de los salarios, Por lo bajo de los precisamente. salarios, claro, los artículos de primera necesidad, los artículos básicos de la canasta básica, son sumamente costosos en estos comercios que están dentro de las compañías, que muchas veces están administrados por la asociación o por una persona llegada a la administración de la finca o cualquier otra persona. Estas personas no tienen ninguna regulación de los artículos, ahí es demasiado costoso la alimentación, la canasta básica, y los salarios bajos, y prácticamente el trabajador le viene el pago, lo que llamamos nosotros en las bananeras el pago en blanco, o sea, no le viene nada de cobrar, más bien hemos conocido casos que tiene un déficit. Y las jornadas laborales son de 16 horas incluso. En algunos casos, por ejemplo en bananeras, el trabajador tiene que presentarse al centro de trabajo a las 5 de la mañana, pero a veces para presentarse a las 5 de la mañana tiene que ponerse de pie a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, por cuanto tiene que viajar en autobús 1 hora, hora y media, a veces hasta más, y salen a las 4, 5, 6, 7 de la noche, e igual tienen que abordar otra vez el bus que los lleva a la casa hasta las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, o sea, lo que tiene descanso son 5 horas, 6 horas.